Mi hijo pensaba que lo tenía todo. La casa grande en las afueras de la gran ciudad, la esposa perfecta y la gran cena familiar humeando sobre la mesa. Pero en esa fría tarde festiva, encontré a su hijo de 8 años, mi único nieto, temblando en la calle como castigo. Mientras ellos cortaban el pavo adentro, yo estaba a punto de cortar su futuro por completo. Abrí la puerta de su fiesta de una patada y, con 6 simples palabras, convertí su sueño en un aviso de desalojo. Antes de continuar, hazme un favor y presiona ese botón de suscripción y déjame saber en los comentarios desde dónde estás escuchando. Quiero ver hasta dónde viaja esta historia de justicia. Me llamo Arturo Vargas y, a mis 65 años, he aprendido que algunos sentimientos se instalan en tus huesos mucho antes de que tu mente los comprenda. En esa reunión familiar, fue un sentimiento frío, un escalofrío profundo y penetrante, que no tenía nada que ver con el clima helado de 10 grados bajo cero que hacía afuera. Comenzó en el momento en que giré la llave en el encendido de mi vieja camioneta. Conducía hacia la casa de mi hijo Daniel, en uno de esos nuevos barrios residenciales extensos donde todas las casas se ven iguales, construidas tan rápido que te preguntas si usaron pegamento en lugar de clavos. Era una visita sin previo aviso. Mi instinto me dijo que fuera. Un hombre que pasó 40 años en la construcción aprende a confiar en su instinto. Te dice cuando los cimientos están agrietados, y los cimientos de mi familia se sentían como si estuvieran a punto de desmoronarse y convertirse en polvo. El viaje fue largo, dándome demasiado tiempo para pensar. Las llamadas telefónicas con Daniel habían cambiado durante el último año. Solían ser sencillas, llenas de charlas sobre el fútbol o el grifo que goteaba y con el que necesitaba ayuda. Ahora estaban cargadas de cosas no dichas. Su «Hola papá, ¿cómo te va?» se había transformado en un vacilante «Papá, nos preguntábamos si...». Esa frase siempre terminaba con un número. Un número para los nuevos impuestos de la propiedad. Un número para el proyecto de jardinería que Valeria quería. Un número para una membresía en el club de campo que no podían pagar, pero sentían que merecían. Ya nunca era solo una llamada, era una factura. Y Valeria, mi nuera, tenía una voz como vidrio pulido, suave, brillante y fría. En cada conversación encontraba la manera de hablar sobre la casa. Este lugar tiene una estructura excelente, Arturo, pero realmente necesita una cocina moderna. O una terraza nueva haría maravillas por el valor de la propiedad. Ella hablaba de la casa como si ya fuera suya, como si yo fuera solo un cuidador. Un fantasma rondando en mi propia vida hasta que ellos finalmente pudieran hacerse cargo. Mi difunta esposa Carmen lo vio venir. Siempre lo hacía. «Arturo», me decía con su mano cálida sobre mi brazo. «Ese muchacho, Daniel, tiene buen corazón, pero su columna vertebral es de algodón. Tienes que ser el roble, porque él se doblará con cualquier viento fuerte». Valeria era un huracán. A Carmen le preocupaba que Daniel olvidara de dónde venía, que cambiara el suelo firme de su crianza por las arenas movedizas de las apariencias. Al girar en su calle, llena de buzones idénticos y porches decorados profesionalmente, supe que sus preocupaciones se habían convertido en mi realidad. Esta no era una visita festiva, era una inspección. La casa estaba iluminada como una postal. Podía ver la luz dorada derramándose desde las ventanas del comedor. Siluetas de personas riendo, levantando sus copas, los sonidos de una familia feliz. Pero mis ojos se dirigieron a una sombra acurrucada junto a la puerta del garaje, una forma que no pertenecía a esa imagen perfecta. El corazón se me paralizó. Pisé los frenos de golpe, y la vieja camioneta gimió en protesta. Era Mateo, mi nieto. Estaba sentado sobre el concreto congelado, abrazando sus rodillas contra el pecho. No llevaba nada más que una camiseta delgada y un par de pantalones cortos, en un clima helado. Bajé de la camioneta antes de que se hubiera detenido por completo, mi cuerpo moviéndose por pura furia fría. El viento cortaba a través de mi chaqueta,
y solo podía imaginar cómo se sentía en su piel desnuda. Sus piernas estaban cubiertas de piel de gallina. Sus labios tenían un tinte azulado aterrador. Estaba temblando, un temblor violento y constante que no podía controlar. Me arranqué mi pesado abrigo de lona y lo envolví alrededor de él, atrayéndolo hacia mis brazos. Se sentía tan frío como un bloque de hielo. «Mateo, ¿qué pasó en nombre de Dios? ¿Por qué estás aquí afuera?», pregunté con la voz ronca. Él me miró, con los ojos muy abiertos y llenos de lágrimas que se habían congelado en sus mejillas. «¿Yo?» «Derramé el jugo de uva», susurró, con los dientes castañeteando tan fuerte que apenas podía formar las palabras. «En la alfombra nueva de mamá, la blanca». La rabia en mi pecho ardía tanto que sentía que podía derretir el acero. Por un derrame. Habían puesto a su hijo de 8 años afuera a congelarse por un trozo de tela. Lo abracé fuerte, sintiendo la pequeñez de su cuerpo, la forma desesperada en que se aferraba a mí en busca de calor. Las risas desde el interior de la casa sonaban como una burla, una broma cruel. Miré la forma temblorosa de Mateo y luego la casa cálida y brillante, y un interruptor se activó dentro de mí. El tiempo de la observación silenciosa había terminado. Había llegado el momento de la acción. No me molesté con el timbre. Con Mateo todavía envuelto en mi abrigo y acunado en mis brazos, caminé hacia la pesada puerta de roble, la que yo había apagado, y la abrí de una patada. El estruendo silenció todo. Las risas, la música, el tintineo de los tenedores. Cada cabeza en la habitación se giró hacia mí. Allí estaban Daniel y Valeria, en las cabeceras de una larga mesa cargada con un pavo de 20 libras, guarniciones relucientes y botellas de vino costoso. Estaban entreteniendo a media docena de sus nuevos e importantes amigos. Por un momento, todos se quedaron mirando. Sus rostros eran una imagen perfecta de conmoción. Valeria fue la primera en recuperarse, pegándose una sonrisa frágil. «¡Papá!», gorjeó, su voz una actuación aguda de sorpresa. «¡Viniste! Deberías haber llamado. Te hubiéramos guardado un lugar». Hizo un gesto vago hacia la mesa llena. Daniel simplemente se quedó allí, con la cara hecha un lío de culpa y miedo, incapaz de mirarme a los ojos. Caminé directamente hacia el centro de la habitación, mis botas de trabajo llenas de barro, profanando la inmaculada alfombra blanca por la que Mateo había sido castigado. Dejé a mi nieto suavemente en una silla, asegurándome de que todavía estuviera envuelto de forma segura en mi abrigo. Me giré para enfrentar a mi hijo y a su esposa. Dejé que el silencio se extendiera, permitiendo que ellos y sus invitados absorbieran la imagen del niño temblando y la furia en mi rostro. Finalmente, miré directamente a Daniel, luego a Valeria, y hablé. No grité. Dije las palabras lentamente, con calma, con todo el peso de los últimos 40 años detrás de ellas. Esta sigue siendo mi casa. El aire en la habitación se convirtió en hielo. Las sonrisas falsas en los rostros de sus amigos desaparecieron, reemplazadas por miradas confusas e incómodas. El color se drenó de las mejillas de Valeria. Daniel parecía haber sido golpeado por un rayo. La fiesta había terminado. La guerra acababa de comenzar. El silencio que siguió a mis palabras fue más pesado que cualquier piedra. Aplastó el espíritu festivo de la sala, volviendo el aire denso y difícil de respirar. Los invitados, que momentos antes habían estado riendo y bebiendo vino, ahora miraban sus platos, sus manos, a cualquier lugar menos a mí o a mi hijo. El pavo medio cortado se sentaba en la mesa como un monumento a una celebración que había muerto de una muerte repentina y violenta. Uno por uno, con disculpas murmuradas y despedidas incómodas, sus amigos comenzaron a huir. Agarraron sus abrigos y bolsos, escapando de la casa como si estuviera en llamas. No querían ser testigos de lo que estaba a punto de suceder. Valeria trató de detenerlos con la voz tensa de alegría forzada. «Oh, no se vayan. El pastel ya viene». Pero nadie escuchó. Solo querían salir.
Pronto quedamos solo nosotros 4 entre los restos de su perfecta celebración. El poder en la habitación había cambiado, y ahora era una cosa fría y pesada en mis manos. Ignoré a Daniel y a Valeria por completo. Mi mundo entero se redujo al pequeño niño tembloroso a mi lado. Me arrodillé y tomé sus manos heladas entre las mías. «Vamos a calentarte, campeón», dije, con mi voz más suave de lo que creía posible. Lo guié pasando la mesa del comedor, pasando a sus padres, que estaban parados como estatuas de vergüenza, y entramos a la reluciente y enorme cocina. Era una de esas cocinas que ves en las revistas, todo acero inoxidable y mármol blanco. Una habitación diseñada para exhibirse, no para la comodidad. Senté a Mateo en un taburete y abrí el grifo hasta que el agua salió tibia. Luego coloqué suavemente sus manos bajo el chorro. Él hizo una mueca al principio. La sensación de calor fue un choque para su piel congelada. Encontré el paño de cocina más suave y sequé cuidadosamente sus manos y su cara. Todo el tiempo podía sentir sus ojos en mi espalda. No tenía que darme la vuelta para saber que estaban allí, rondando en la puerta, perdidos. Abrí su refrigerador de $1.000.000 lleno de quesos gourmet y condimentos elegantes, y encontré un cartón de caldo de pollo. Lo vertí en una olla y la puse en la estufa. El siseo silencioso de la llama de gas era el único sonido en la casa. Valeria no pudo soportarlo. El silencio era una acusación contra la que tenía que luchar. Entró en la cocina, sus tacones repiqueteando con enojo sobre el azulejo importado. «Papá, estás siendo increíblemente dramático», comenzó, tratando de hacer que su voz sonara razonable, pero era fina y aguda. Fue un castigo. Los niños necesitan disciplina. Estábamos enseñándole a ser responsable. No la miré, solo revolví el caldo, la cuchara haciendo un tintineo lento y rítmico contra el lado de la olla. «¿Tienes idea de cuánto costó esa alfombra?», continuó ella, alzando la voz. «Fue tejida a mano. La hice traer desde Marruecos. Él tiene que aprender que las acciones tienen consecuencias». Finalmente dejé de revolver y la miré. No dije una palabra. Solo sostuve su mirada. Dejé que mis ojos le dijeran todo, que la veía. Realmente la veía como la criatura superficial y materialista que era. Que una alfombra significaba más para ella que el bienestar de su propio hijo. Daniel entró a la habitación detrás de ella, un fantasma en su propio hogar. «Papá, vamos», suplicó débilmente. «Ella tiene razón. Era solo para darle una lección. Íbamos a dejarlo entrar». Ni siquiera podía mirarme cuando lo dijo. Miraba al suelo, a los gabinetes, a cualquier otro lugar. Las palabras de mi esposa resonaron en mi mente. Una columna vertebral hecha de algodón. Carmen tenía razón. Mi hijo era un hombre hueco, una marioneta cuyos hilos eran movidos por la vanidad de su esposa. No estaban criando a un hijo. Estaban curando una imagen. Mateo era solo un accesorio que se había portado mal, una mancha en su vida perfecta. No lo habían estado castigando para darle una lección. Lo habían estado castigando porque los había incomodado. Les di la espalda y vertí el caldo caliente en una taza. Encontré una manta de lana gruesa en un armario y la envolví alrededor de los hombros de Mateo. Me senté con él en el sofá de la sala, lejos de la fría cocina, y lo ayudé a sostener la taza. Sus manos pequeñas todavía temblaban demasiado para sostenerla por sí solas. Tomó un sorbo, y un poco de vida pareció regresar a sus ojos. Daniel y Valeria se quedaron parados solos en su cocina de exhibición, sus excusas colgando inútilmente en el aire. Habían tratado de explicar su crueldad y, al hacerlo, solo habían expuesto la profundidad de su propio vacío. Supe entonces, con una certeza que me heló hasta los huesos, que esta no era la primera vez. Esto no era un error, era un patrón, y era mi trabajo romperlo. Esa noche les dije que me quedaba. No fue una petición. Tomé la habitación de huéspedes en la planta baja, un espacio frío y estéril, que se sentía más como una habitación de hotel que parte de un hogar. Las sábanas estaban crujientes,
y olían a productos químicos. Y el arte en las paredes era genérico y sin significado. Era una habitación para visitantes, no para la familia. Dormir fue imposible. Cada vez que cerraba los ojos veía la cara de Mateo, sus labios azules, su cuerpo temblando. Después de una hora de mirar el techo, me levanté y caminé silenciosamente por el pasillo hacia su habitación. La puerta estaba entreabierta. Su habitación estaba tan sin vida como el resto de la casa. Juguetes costosos estaban en estantes en sus cajas originales, trofeos del gasto de sus padres, no tesoros de la imaginación de un niño. Mateo estaba dormido, pero era un sueño inquieto, su pequeño cuerpo tenso bajo las sábanas. Me senté en una silla en la esquina de la habitación simplemente viéndolo respirar. No quería que estuviera solo. Después de un rato, sus ojos se abrieron y me vio sentado allí. No se asustó, solo me miró. Le di una pequeña sonrisa triste. No podía dormir, campeón, susurré. Se sentó y llevó sus rodillas al pecho. Por mucho tiempo estuvo en silencio y no lo presioné. Solo esperé. Un hombre aprende paciencia cuando está esperando que el concreto fragüe o que un niño asustado hable. Finalmente, su voz salió pequeña y frágil en la habitación silenciosa. No es la primera vez, dijo. Mi corazón se sintió como un peso de plomo en mi pecho. ¿Qué no es la primera vez, hijo? Que me dejan afuera, dijo sin mirarme. Una vez le puse lodo a los tenis blancos nuevos de mamá, los que usa para el tenis. Me hizo pararme en el patio bajo la lluvia para lavarlos. Ella me miraba desde la ventana de la cocina. Tomó un respiro tembloroso. Cuando rompí accidentalmente un jarrón de vidrio, papá me quitó mi videojuego. Mamá dijo que era porque yo no respetaba sus cosas. Siempre están hablando de cosas, del precio de las cosas. Finalmente me miró, sus ojos brillando con lágrimas no derramadas. A veces, dijo, bajando la voz a un susurro, simplemente olvidan que estoy aquí. Salen a cenar con sus amigos y la niñera no aparece. Yo solo veo televisión hasta que llegan a casa. Cada palabra era un golpe, una confirmación de la fea verdad que había visto supurando justo debajo de la superficie. Mi promesa a Carmen, la que hice junto a su cama, volvió a mí de golpe. «Protégelos, Arturo», había dicho ella. «Protege a nuestro muchacho y a su muchacho». Yo había estado observando desde la distancia, enviando cheques, pensando que eso era suficiente. Había sido un tonto. La ira de antes se había enfriado, asentándose en algo más duro, algo más frío. Era determinación. No solo iba a salvar a mi nieto del frío, iba a salvarlo de sus padres. A la mañana siguiente, la tensión en la casa era tan espesa que podrías haberla cortado con un cuchillo. Bajé las escaleras para encontrar a Daniel y a Valeria en la cocina cuidando tazas de café como si fueran reliquias sagradas. Parecían no haber dormido. Bien. Esperaban una confrontación, un sermón, una pelea a gritos donde pudieran torcer mis palabras y hacerse las víctimas. No les iba a dar esa satisfacción. Caminé hacia la cafetera. Me serví una taza y tomé un sorbo lento, dejando que el silencio colgara. Luego me volví hacia ellos. Me llevaré a Mateo a mi casa por unos días, dije. Mi voz era calmada, nivelada. Era la voz que usaba en una obra cuando daba una orden que no estaba sujeta a debate. La taza de café de Valeria golpeó la encimera de mármol. «No puedes hacer eso», espetó, su voz aguda por la incredulidad y la rabia. «Él es nuestro hijo. Esta es nuestra casa. No puedes simplemente entrar aquí y empezar a tomar decisiones por nuestra familia. Estás interfiriendo, Arturo». Usó mi nombre de pila. Una clara señal de falta de respeto. Una línea que nunca había cruzado antes. Daniel, como de costumbre, trató de jugar al pacificador para suavizar las grietas que su esposa estaba creando. «Papá, hablemos de esto», dijo con las manos levantadas en un gesto inútil de rendición. «No te pongas así. Solo estábamos molestos ayer. Podemos solucionarlo». Miré a mi hijo, a la debilidad en sus ojos,
a la forma en que se encogía bajo la mirada de su esposa, y sentí una ola de lástima y disgusto. No hay nada de qué hablar, dije, mi voz cortando sus protestas. No estoy pidiendo su permiso. Les estoy informando de mi decisión. Sin otra palabra, me di la vuelta y subí las escaleras. Podía escuchar los susurros frenéticos de Valeria detrás de mí, pero no me importaba lo que estuviera diciendo. Fui a la habitación de Mateo y empaqué una pequeña maleta para él con una eficiencia tranquila y deliberada, que sabía que los estaba volviendo locos. Mateo estaba callado, sus ojos muy abiertos mientras me miraba, pero no protestó. Simplemente tomó mi mano cuando terminé. Lo acompañé escaleras abajo, pasando justo frente a sus padres, que estaban congelados en el vestíbulo. Valeria abrió la boca para decir algo, pero la mirada en mis ojos debió haberla detenido. Era una mirada que prometía consecuencias. Guié a Mateo por la puerta principal, la que había abierto de una patada menos de 24 horas antes, y no miré atrás. Mientras nos acomodábamos en mi camioneta y me alejaba de la acera, los vi parados en la entrada, dos figuras aturdidas en su casa perfecta, habiendo perdido el control total de la situación. Esperaban una discusión familiar. Recibieron una extracción táctica. Una vez que estuvimos en la carretera, con el paisaje suburbano estéril encogiéndose en el espejo retrovisor, tomé mi teléfono. Mateo estaba callado en el asiento a mi lado, simplemente viendo el mundo pasar. Marqué un número que sabía de memoria. Una voz respondió, profesional y aguda. Bufete de abogados de la doctora Castillo. Respiré hondo. ¿Elena? Dije con voz firme. Soy Arturo Vargas. Tenemos que hablar. Es hora de abrir el archivo Carmen. A la mañana siguiente, la casa estaba sumergida en un silencio tan profundo, que se sentía como estar bajo el agua. El aire era pesado, denso con acusaciones no dichas y resentimiento. Bajé las escaleras para encontrar a Daniel y a Valeria ya en la cocina, moviéndose uno alrededor del otro como dos extraños hostiles que habían sido forzados a compartir un espacio pequeño. Se aferraban a las tazas de café como si fueran balsas salvavidas, sus ojos cansados e hinchados. Parecían haber pasado la noche discutiendo, y por la mirada agria en ambos rostros, ninguno de los dos había ganado. Los ignoré. Mi enfoque estaba en Mateo. Lo encontré ya despierto sentado en el suelo de la sala, jugando tranquilamente con un set de bloques de construcción. Fui a la cocina y le preparé el desayuno. No el cereal azucarado que vi en su despensa, sino avena como mi Carmen solía hacerla, con un poco de leche y azúcar morena. Era una comida sencilla y sólida, un acto de cuidado, un juicio silencioso. Daniel y Valeria observaban cada uno de mis movimientos. Estaban esperando la explosión, el sermón, la pelea que habían estado ensayando en sus cabezas toda la noche. No les di nada más que los sonidos tranquilos de un abuelo preparando el desayuno. Le llevé el tazón a Mateo, y me senté con él mientras comía. Cuando terminó, llevé el tazón vacío de regreso a la cocina, lo enjuagué y lo coloqué en el fregadero. Me serví lo último del café, dejando que el silencio se estirara hasta que estuvo tan tenso como un alambre. Finalmente, me giré para enfrentarlos. Miré el reloj en la pared. 8:15. Era la hora. Me llevaré a Mateo a mi casa por unos días, dije. Mi voz era tan calmada y plana como un lago congelado. Era una declaración de hechos, no un tema de discusión. La taza de Valeria golpeó la encimera de mármol con un crujido agudo. Disculpa, dijo, su voz un siseo bajo y peligroso. ¿Qué acabas de decir? Me escuchaste, respondí, sosteniendo su mirada. Su cara se sonrojó con un rojo repentino y manchado. No tienes derecho, escupió, poniéndose de pie tan rápido que su silla raspó ruidosamente contra el piso. Él es mi hijo. Este es mi hogar. No puedes simplemente entrar aquí y dictar lo que sucede en nuestras vidas. Este es un asunto familiar privado y estás interfiriendo. Su voz se hacía más fuerte con cada palabra. La máscara cuidadosamente construida de la esposa suburbana perfecta
desmoronándose para revelar la arrogancia gruñona que había debajo. Estás tratando de socavarme como madre. ¿Crees que sabes más? Después de un día, mi monólogo interno era frío y claro. Vi que su indignación no tenía nada que ver con la maternidad o lo que era mejor para Mateo. Se trataba de poder. Yo había desafiado su autoridad en su propio castillo y ella no podía soportarlo. Yo era una mancha en su imagen perfecta y ella estaba desesperada por borrarme. Daniel saltó, colocándose físicamente entre nosotros, sus manos levantadas en un gesto de rendición. Está bien, todos cálmense, dijo con voz suplicante. Papá, sabemos que estuvimos mal ayer. Lo admitimos. Fue un error, pero esto es demasiado. No puedes simplemente llevártelo. Miré a mi hijo, a este hombre que estaba tan aterrorizado por el conflicto, que prefería vivir en una jaula dorada que defender a su propio hijo. Las palabras de Carmen resonaron en mi cabeza, una triste profecía cumplida. Valeria, cariño, dijo, volviéndose hacia su esposa. Él solo está preocupado. Hablemos de esto como adultos. Ella le lanzó una mirada de puro veneno. No hay nada de qué hablar, Daniel. Tu padre está tratando de secuestrar a nuestro hijo. Su acusación fue tan absurda, tan teatral, que casi me río. En cambio, tomé un sorbo lento de mi café. Dejé que su pánico y caos me bañaran, pero no me tocaron. Yo era el ojo de la tormenta. Coloqué mi taza deliberadamente en el fregadero. Miré más allá de mi hijo frenético, más allá de mi furiosa nuera, y entregué el veredicto final. No estoy pidiendo su permiso, dije, mi voz cortando su ruido como un fragmento de vidrio. Les estoy informando de mi decisión. Y con eso, les di la espalda y salí de la cocina. El movimiento fue un despido, una declaración clara de que sus argumentos eran irrelevantes. Subí las escaleras, mis pasos pesados y parejos sobre la alfombra lujosa. Cada paso era un latido medido en el nuevo ritmo de nuestras vidas. Fui a la habitación de Mateo y encontré una pequeña bolsa de lona en su armario. La empaqué con una eficiencia tranquila, que sabía que era más exasperante para ellos que cualquier grito. Unos cuantos pares de jeans, algunos suéteres, su cepillo de dientes, el libro que vi en su mesa de noche. Cosas simples, cosas necesarias. Mateo estaba en la puerta mirándome. No dijo una palabra. Cuando terminé, cerré la bolsa y extendí mi mano. Él la tomó sin dudarlo. Ese simple acto de confianza fue toda la confirmación que necesitaba. Bajamos las escaleras juntos. Estaban esperando en el vestíbulo, dos animales acorralados, sus caras una mezcla de furia e impotencia. Las manos de Valeria estaban apretadas en puños a sus costados. Daniel simplemente parecía derrotado. No me despedí. Simplemente caminé hacia la puerta, sosteniendo la mano de mi nieto. Lo guié hacia el aire frío de la mañana, hacia la seguridad de mi vieja camioneta. Mientras me alejaba de la acera, los vi en el espejo retrovisor, dos figuras pequeñas paradas en la puerta de una casa grande y vacía. Habían esperado una pelea a gritos que pudieran manipular. Recibieron una resolución tranquila. Eran impotentes para detenerla. Una vez que estuvimos en la autopista, un silencio cómodo se asentó entre nosotros. Miré a Mateo. El miedo y la tensión habían comenzado a derretirse de su pequeña cara, reemplazados por una tranquila sensación de alivio. Eso era todo lo que importaba. Tomé mi teléfono y marqué un número que sabía de memoria. Sonó 2 veces. «Bufete de abogados de la doctora Castillo», respondió una voz profesional y nítida. Respiré hondo, mis nudillos blancos sobre el volante. «Elena», dije, mi voz firme y dura como el hierro. «Soy Arturo Vargas. Algo ha sucedido». «No, todos están físicamente a salvo por ahora, pero necesito verte. Hoy, si puedes. Es el momento. Es hora de abrir el archivo, Carmen». El bufete de abogados de Elena Castillo estaba en el último piso de un edificio de vidrio y acero en el centro de la ciudad. Era otro mundo. Un mundo de confianza tranquila y cuero costoso. El aire olía a libros viejos y café fresco. Cuando entramos,
La recepcionista sonrió cálidamente. Señor Vargas, es bueno verlo. ¿Y quién es este apuesto joven?, preguntó, mirando a Mateo. Lo presenté, y ella sacó un libro para colorear y una taza de crayones de detrás de su escritorio, como si lo hubiera estado esperando. Fue un pequeño gesto, pero significó el mundo. Me dijo que este era un lugar de cuidado, no solo de contratos. Un momento después, Elena salió de su oficina. Era una mujer que inspiraba respeto sin tener que levantar la voz jamás. Era alta, vestida con un traje oscuro impecable, su cabello peinado en elegantes rizos, pero sus ojos eran cálidos e inteligentes. Me estrechó la mano con firmeza. «Arturo, ha pasado demasiado tiempo», dijo, su voz una contralto suave y calmada. Luego se arrodilló al nivel de Mateo. «Y tú debes ser Mateo. Es un placer conocerte. Tienes los ojos de tu abuela». Lo dijo tan simplemente, tan naturalmente, que no pareció una frase hecha. Se sintió como la verdad. Nos llevó a su oficina. Era una habitación en la esquina con una vista panorámica de la ciudad. Pero mi atención se dirigió a la pared de estanterías de caoba, llenas de gruesos volúmenes legales, encuadernados en cuero. Era una habitación que hablaba de historia, de precedentes, de batallas ganadas a través de una planificación cuidadosa y una determinación inquebrantable. Después de asegurarse de que Mateo estuviera felizmente ocupado en una silla cómoda, Elena se sentó detrás de su gran escritorio ordenado. Me miró, su expresión seria. «Dijiste por teléfono que era hora de abrir el archivo, Carmen», dijo. «Esperaba que este día nunca llegara». Giró en su silla y recuperó una carpeta gruesa de color burdeos de un gabinete cerrado con llave. Tenía una etiqueta simple en el lomo. «Vargas». La colocó sobre el escritorio entre nosotros con un golpe suave y final. Esta era la fortaleza que Carmen había construido. Esta era el arma que había dejado atrás. Antes de ir más lejos, comenzó Elena, su voz cambiando a su tono profesional. Quiero refrescar tu memoria sobre la estructura que Carmen insistió en que creáramos. Esto no es un simple testamento, Arturo. Tú lo sabes. Tú y Carmen no solo le dejaron sus activos a Daniel. Crearon el fideicomiso de la familia Vargas. Ese fideicomiso es una entidad legal. Es dueño de todo. La casa donde vive Daniel, la cartera de inversiones, los ahorros. Tú no eres el dueño. Tú eres el único fideicomisario sobreviviente. Eres el administrador, el guardián del patrimonio. Hizo una pausa, dejando que el peso de esas palabras se asentara en la habitación. Daniel es el beneficiario. Él es quien heredará los activos del fideicomiso tras tu fallecimiento. Pero aquí está la parte más importante. Su herencia no está garantizada. Es condicional. Abrió la carpeta, sus largos dedos pasando varias páginas hasta que encontró la que estaba buscando. Se puso un par de anteojos para leer y me miró por encima de los bordes. Recuerdo la noche que Carmen me hizo agregar esto. Estuvimos aquí hasta casi la medianoche definiendo la redacción exacta. Ella no se iría hasta que fuera perfecta. Mi propia mente viajó de regreso a ese momento. Recordé haber discutido con Carmen al respecto en nuestra cocina. «Es demasiado duro, cariño», le había dicho. «Es como si no confiáramos en nuestro propio hijo. Es como si estuviéramos gobernando desde la tumba». Carmen había dejado su paño de cocina y me había mirado con esa mirada suya que podía ver directamente a través de tu alma. «La confianza no es el problema, Arturo», me había dicho. «La vida es el problema. La gente cambia. El dinero los cambia. No estoy protegiendo nuestro dinero de Daniel. Estoy protegiendo a nuestro nieto del hombre, en el que Daniel podría convertirse si no se le exige un estándar más alto. Esta cláusula no es una jaula, Arturo. Es un ancla. Lo mantendrá en lo correcto cuando los vientos de la avaricia o la debilidad comiencen a soplar». Yo no había estado de acuerdo, pero al final había confiado en ella. Siempre había confiado en su sabiduría. La voz de Elena me trajo de vuelta al presente. Comenzó a leer de la página, clara y firme. Sección 4. Subsección B.
La cláusula del legado familiar. Los activos de este fideicomiso pasarán al beneficiario designado, Daniel Vargas, solo bajo la condición de que dicho beneficiario haya demostrado, a la entera y absoluta satisfacción del fideicomisario actuante, un compromiso constante e inquebrantable con los valores fundamentales de la familia Vargas, a saber, integridad en sus vidas personales y profesionales, compasión por los demás y, sobre todo, el cuidado responsable y amoroso de sus hijos, asegurando el bienestar físico, emocional y moral de la próxima generación. Se quitó los anteojos y me miró. Ella estaba construyendo un cortafuegos, Arturo. Ella vio la debilidad de tu hijo por lo que era, y le preocupaba el tipo de mujer con la que se casaría. Le preocupaba que su herencia fuera despilfarrada, no solo financieramente, sino moralmente. Esta cláusula te da a ti, como fideicomisario, el poder último de discreción. Si determinas que Daniel ha fallado en mantener estos valores, tienes la autoridad para alterar la disposición de los activos del fideicomiso, para proteger mejor su propósito central, el bienestar de la próxima generación. Finalmente lo entendí. Dios mío, finalmente entendí la profundidad de la previsión de mi esposa. No se trataba de control, se trataba de protección. Fue el acto más feroz y poderoso de amor de madre y abuela que jamás había presenciado. No solo había estado planeando para su muerte, había estado planeando para la vida de nuestra familia. Ella tenía razón. Susurré las palabras con voz espesa por la emoción. Tenía razón en todo. Elena asintió lentamente. Era una mujer extraordinaria, y te dio las herramientas para arreglar esto. Pero tenemos que ser inteligentes, Arturo. Tu autoridad como fideicomisario es poderosa, pero Valeria y Daniel lucharán contra ella. Contratarán abogados que afirmarán que estás actuando por malicia o angustia emocional. No podemos permitir que eso suceda. Tu decisión de hacer cumplir esta cláusula no puede ser emocional. Debe ser un caso documentado y legalmente sólido, construido sobre una base de hechos indiscutibles. Debemos probar más allá de toda duda razonable que ha habido un incumplimiento claro y sostenido de las condiciones del fideicomiso. Deslizó un bloc de notas legal y un bolígrafo sobre el escritorio hacia mí. Así que cuéntamelo todo, dijo, su voz ahora una mezcla perfecta de compasión y acero. Comienza desde el principio, y no omitas ni un solo detalle. Pasé los siguientes 2 días en un estado de propósito tranquilo. Mi pequeña casa, la que había compartido con Carmen durante 40 años, se sentía como un santuario. Era todo lo contrario a la mansión estéril de Daniel. Aquí los pisos de madera crujían con historia. El aire olía a libros viejos y aceite de limón, y cada fotografía en la pared contaba una historia. Fotos de Carmen, de un joven Daniel riendo en un columpio de neumático, de Mateo cuando era bebé. Era una casa construida con amor, no solo con madera y paneles de yeso. Mateo parecía sentirlo también. La mirada tensa y atormentada en sus ojos comenzó a desvanecerse. Pasamos nuestro tiempo en mi taller lijando un trozo de pino para una pequeña estantería que él quería construir. El trabajo simple y honesto de hacer algo con sus manos parecía sanar una parte de él. Mi teléfono vibraba constantemente. Tenía una docena de llamadas perdidas de Daniel y una cadena de mensajes de texto enojados y divagantes de un número que conocía como el de Valeria. Los ignoré todos. Que se cocinen en su pánico, pensé. Que se pregunten qué pasa. Como había aconsejado Elena, el silencio era una herramienta. Los desesperaría, y la gente desesperada comete errores. Al tercer día, el teléfono volvió a sonar. Miré la pantalla. Daniel. Respiré hondo. Este era el momento. Mateo, dije con calma. ¿Podrías ir a la sala un momento? Necesito tomar esta llamada. Él asintió y se fue, y agradecí su confianza. Saqué la pequeña grabadora digital que Elena me había dado y la coloqué junto al teléfono. Seguí sus instrucciones exactamente. Contesté, puse la llamada en altavoz y presioné grabar.
Papá. La voz de Daniel estaba tensa con una mezcla de ira y ansiedad. Finalmente. Te he estado llamando durante 2 días. ¿Qué está pasando? Podía escuchar el eco en su extremo, el sonido de una habitación grande y vacía, y podía escuchar algo más. Un susurro débil y agudo en el fondo. Valeria. Esto ha durado suficiente, dijo Daniel, su voz ganando una falsa valentía. Estaba claro que estaba leyendo un guión que su esposa había preparado. Necesitas traer a Mateo a casa, ahora. Permanecí en silencio dejándolo llenar el vacío. ¿Me estás escuchando?, exigió. Esto no es un juego. No puedes simplemente llevarte a un niño. Escuché a Valeria sisear algo indistintamente. Daniel hizo una pausa, luego continuó, su voz aún más tensa. No tienes derecho a hacer esto, papá. Te estás excediendo legalmente. Él es nuestro hijo. ¿Está bien?, pregunté con voz uniforme. Era una pregunta simple, pero sabía que los desconcertaría. Hubo una pausa. La cuestión del bienestar de su hijo claramente no estaba en su agenda. Por supuesto que está bien, tartamudeó Daniel. Ese no es el punto. En el fondo, el susurro de Valeria se volvió más claro. La casa, Daniel. Dile sobre la casa. Una tristeza fría me invadió mientras escuchaba. Mi hijo era tan débil, estaba tan completamente perdido que ni siquiera podía tener una conversación difícil por su cuenta. Era un portavoz, una marioneta. Papá, dijo Daniel, su voz tomando un tono llorón y de sermón, que sabía que venía directamente de Valeria. Necesitas pensar en lo que nos estás haciendo a todos. Esta casa es nuestro principal activo, es nuestro patrimonio. Tenemos planes, tenemos una estrategia financiera construida alrededor de ella. Todo este drama que estás creando está poniendo en peligro todo nuestro futuro. Ahí estaba. El error fatal. La confesión que había estado esperando. No se trataba de Mateo. No se trataba de la familia o la seguridad de un niño. Se trataba de patrimonio, activos, una estrategia financiera. Veían la casa, mi casa, como una pila de dinero a la que tenían derecho. Veían el sufrimiento de su hijo como un riesgo inconveniente para su inversión. Ni una sola vez había preguntado qué estaba haciendo Mateo, si estaba feliz, si los extrañaba. Solo había hablado de dinero. Sentí un profundo luto por el niño que había criado, el niño que se había perdido en algún lugar del camino hacia esta vida fría y vacía. Pero mi determinación se endureció como el acero. ¿Así que eso es lo que te preocupa, Daniel?, pregunté con la voz desprovista de emoción. ¿El valor de la casa? Estaba nervioso. No, eso no es... Estás torciendo mis palabras. El susurro de Valeria era un graznido furioso en el fondo, pero no podía distinguir las palabras. «Se trata de estabilidad», gritó Daniel, encontrando finalmente algo de emoción, incluso si era solo ira reciclada de su esposa. «Se trata del hogar estable que estamos tratando de proveer, y tú lo estás interrumpiendo». Había escuchado suficiente, lo tenía todo en cinta. «Entiendo», dije suavemente. «Gracias por aclarar tu posición, Daniel. Tengo que irme ahora. Estaremos en contacto». «Espera, papá, no me cuelgues». Presioné el botón de finalizar llamada cortándolo. El silencio que llenó mi cocina fue un alivio. Miré la pequeña grabadora digital. Una pequeña luz roja parpadeaba, confirmando que el archivo se había guardado. No sentí triunfo, ni alegría. Solo la sombría satisfacción de un trabajo que tenía que hacerse. Tomé mi teléfono, adjunté el archivo de audio a un correo electrónico y se lo envié a Elena Castillo. El asunto eran 2 palabras. La prueba. Mi promesa a Carmen estaba un paso más cerca de cumplirse. Los días que siguieron fueron un borrón de movimientos silenciosos y calculados. Ya no era solo un abuelo actuando por instinto. Era un agente de los últimos deseos de mi esposa, un estratega guiado por la aguda mente legal de Elena Castillo. Mi dolor e ira se canalizaron en un propósito frío y metódico. Cada paso era una pieza de un rompecabezas,
y cuando se ensamblara crearía una imagen de negligencia y avaricia tan clara que nadie podría negarla. Mi primer movimiento fue la visita al médico. Le dije a Mateo que íbamos a un chequeo de rutina, algo que dije que su abuela Carmen siempre insistía al comienzo del invierno para asegurarse de que estuviéramos listos para la temporada de frío. Él lo aceptó sin rechistar. Lo llevé a ver al doctor Morales, un hombre amable de cabello gris, que había sido el médico de mi familia durante 30 años. Había tratado mis rasguños cuando era joven y había sostenido mi mano cuando a Carmen le dieron su primer diagnóstico. Confiaba en él. En la tranquilidad de la sala de examen, observé mientras el doctor Morales hacía los procedimientos, su actitud amable poniendo a Mateo a gusto. Pero pude ver un cambio sutil en su expresión mientras trabajaba, una preocupación profesional que se profundizaba con cada nueva observación. Después de terminar con Mateo, lo envió a la sala de espera con una paleta y me pidió que me quedara. Cerró la puerta y me miró por encima de sus anteojos. «Arturo», comenzó, con la voz baja, «es un buen chico, pero estoy preocupado. Está bajo de peso para su edad y estatura, y sus reflejos son un poco lentos, lo que puede ser un signo de mala nutrición. Pero es más que eso». Me mostró los resultados de un análisis de sangre que había realizado. «Sus niveles de cortisol son anormalmente altos para un niño de su edad», explicó. «El cortisol es la principal hormona del estrés del cuerpo. Niveles como este generalmente se encuentran en niños que experimentan una ansiedad significativa o angustia emocional prolongada. ¿Ha estado pasando algo en casa?». Le conté una versión suavizada de la historia y su rostro se endureció. Escribió sus hallazgos en una hoja de papel, un relato clínico detallado de un niño viviendo bajo una nube de estrés. Lo selló, lo firmó y me lo entregó. «Lo que sea que estés haciendo, Arturo», dijo encontrando mis ojos, «estás haciendo lo correcto». Salí con un trozo de papel que se sentía tan pesado como una tabla de piedra. Era la primera pieza de prueba. Mi siguiente movimiento fue hacia el vecindario de Daniel. Fui solo, estacionando calle abajo y caminando hacia la casa de al lado. Una mujer mayor, la señora Ramírez, estaba cuidando sus rosas de invierno. La había conocido un par de veces en comidas del vecindario cuando las cosas estaban mejor. Comencé preguntando sobre sus flores, y por unos minutos simplemente hablamos como viejos vecinos. Luego guié suavemente la conversación. «He tenido a Mateo conmigo por unos días», dije tratando de sonar casual. «Solo dándole a Daniel y Valeria un pequeño descanso. El chico tiene mucha energía». La señora Ramírez dejó de cortar un capullo muerto y me miró, sus ojos llenos de una mirada triste y cómplice. «Es un niño dulce», dijo en voz baja. «Un niño muy tranquilo. Lo veo en el patio todo el tiempo, solo». Dudó, luego pareció tomar una decisión. «Sabes, casi llamé a alguien hace unas semanas», confesó, bajando la voz. Estaba oscureciendo y hacía mucho frío. Y él estaba simplemente sentado en los escalones traseros con una sudadera durante horas. Seguí mirando desde la ventana de mi cocina esperando que lo llamaran para entrar, pero nunca lo hicieron. Me sentí tan mal, pero, ya sabes, uno no quiere involucrarse en los asuntos de otras personas. Sus palabras fueron otra pieza del rompecabezas, un relato de un tercero que pintaba el mismo cuadro desolador. Le agradecí por su tiempo y caminé de regreso a mi camioneta. Su testimonio un nudo frío y duro en mi estómago. El movimiento final fue de Elena. Unos días después me llamó. «Los tengo, Arturo», dijo, y pude escuchar la sombría satisfacción en su voz. «Tengo los estados de cuenta bancarios y de las tarjetas de crédito». Había usado su autoridad legal como abogada del fideicomiso para solicitar sus registros financieros de los últimos 2 años. Lo que describió por teléfono fue un maremoto de gastos imprudentes y egoístas. «Están viviendo de tu dinero, Arturo, completamente», dijo. «El salario de Daniel cubre la hipoteca y tal vez la factura de la luz. El resto eres todo tú. $25,000 para una membresía en un club de campo que apenas usan. Un Lexus de $70,000 para Valeria. Compras mensuales en tiendas de lujo.
$5,000 o $6,000 cada vez. 2 vacaciones al Caribe solo el año pasado, en primera clase. Estaban desangrando dinero, tu dinero, para mantener una imagen. Me senté en la mesa de mi cocina, el teléfono presionado con fuerza contra mi oreja, y escuché la historia de la traición de mi hijo contada en dólares y centavos. Era una historia de vanidad y avaricia, un intento desesperado de comprar un estilo de vida que no se habían ganado. Tarde esa noche me senté en esa misma mesa y puse todo ante mí. El informe médico clínico y condenatorio del doctor Morales, mis notas escritas a mano de la conversación con la señora Ramírez y la lista de gastos extravagantes que Elena me había enviado por correo electrónico. Un recibo largo y feo de su fracaso como padres y como personas. Los movimientos silenciosos estaban completos. Los cimientos de sus mentiras estaban ahora expuestos, y yo tenía la prueba para derribar toda la estructura podrida. No sentí alegría, solo el peso pesado y solemne de una promesa que estaba a punto de cumplirse. Durante una semana dejé que el silencio hiciera el trabajo. No los llamé y ellos no me llamaron a mí. Los imaginé al otro lado de ese silencio, su ira inicial cuajando en confusión y luego en un miedo punzante. Su principal fuente de financiación había sido cortada, y su futuro, que habían asumido que era un camino recto y pavimentado, había desaparecido en una niebla de incertidumbre. Me dediqué por completo a Mateo. Establecimos una rutina, nos despertábamos temprano, desayunábamos, y yo lo ayudaba con la tarea escolar que su maestra había enviado. Por las tardes trabajábamos en mi taller o íbamos al parque. Le estaba mostrando cómo se sentía una vida de estabilidad simple y tranquila. Una vida donde su presencia era una alegría, no una inconveniencia. Estaba construyendo nuevos cimientos para él, unos de honestidad y amor incondicional. La llamada de Elena llegó el lunes siguiente por la mañana. La carta ha sido entregada, dijo, su voz nítida y profesional, firmada y recibida esta mañana. La carta en sí era una obra maestra del lenguaje corporativo neutral. No amenazaba ni acusaba, simplemente invitaba a Daniel y Valeria Vargas a una reunión familiar obligatoria para discutir la administración futura y la planificación a largo plazo del fideicomiso de la familia Vargas. Era el cebo perfecto. Una invitación que sonaba oficial y hablaba su idioma de activos y patrimonios. Le pregunté a Elena si habían respondido. Escuché el indicio de una sonrisa seca en su voz cuando respondió. «Oh, sí, respondieron dentro de la hora». Valeria me llamó ella misma. Podía imaginarlo perfectamente. Valeria viendo el membrete oficial de un prestigioso bufete de abogados. Su pánico transformándose instantáneamente en triunfo presumido. Lo habría visto como una bandera blanca, una señal de mi rendición. Estaba exuberante. Elena continuó eligiendo sus palabras cuidadosamente. Dijo que ella y Daniel estaban encantados de dejar finalmente atrás este reciente malentendido y formalizar los siguientes pasos. Quería saber si debía llevar a su asesor financiero para discutir las implicaciones fiscales de la inminente transferencia de activos. Tuve que cerrar los ojos. La pura arrogancia cegadora de ello era casi asombrosa. No habían aprendido ni una sola cosa. No sentían remordimiento, ninguna preocupación por su hijo. Veían esta reunión como su coronación, el momento en que el viejo rey finalmente abdicaría y entregaría las llaves del reino. En sus mentes, habían ganado. Creían que su berrinche había funcionado. Que mi semana de silencio era yo, lamiéndome las heridas, antes de llegar a la mesa de negociaciones para darles todo lo que querían. Elena me dijo que Valeria incluso había comentado sobre su alivio de que yo finalmente estuviera siendo sensato. Probablemente tenía su discurso de victoria todo preparado. Podía verla en mi mente, parada frente a su vestidor, eligiendo el atuendo perfecto para la ocasión. Un traje de poder. Algo que dijera, yo soy la nueva matriarca de esta familia. Entraría a la oficina de Elena esperando discutir tasas de interés y ganancias de capital. No tenía idea de que estaba entrando a un tribunal donde ella era la que estaba siendo juzgada. Una profunda tristeza se apoderó de mí.
un dolor profundo por mi hijo, y la vida que podría haber tenido si hubiera elegido un camino diferente, una pareja diferente. Pero luego miré por la ventana y vi a Mateo en el patio trasero, regando cuidadosamente el pequeño jardín de hierbas que Carmen había plantado hace años. Estaba sonriendo. Esa sonrisa era toda la justificación que necesitaba. Así que aceptaron la hora. Le pregunté a Elena, mi voz firme. Miércoles a las 10 de la mañana, confirmó. Estarán allí. ¿Bien? Dije. Yo también. Colgamos el teléfono. La trampa ya estaba puesta. El cebo había sido tomado. El escenario estaba preparado. Los actores habían sido convocados. Todo lo que quedaba era que comenzara el terrible acto final. Entraron en la sala de conferencias exactamente como lo había imaginado. Valeria lideraba el camino vestida con un traje color crema elegante, que probablemente costaba más que mi primer auto. Su sonrisa era brillante, segura y totalmente falsa. Parecía un depredador que finalmente había acorralado a su presa. Daniel iba un paso detrás de ella, una sombra nerviosa en su órbita aferrando un maletín de cuero como si fuera un escudo. Nos vieron a Elena y a mí sentados en un extremo de la larga y pulida mesa de caoba, y sus sonrisas se ensancharon. Pensaban que esta era su fiesta de victoria. No tenían idea de que caminaban hacia su propia ejecución. La habitación estaba fría, el aire inmóvil. El único sonido era el leve zumbido de la ciudad 10 pisos más abajo. Se colocaron 2 sillas frente a nosotros, y la distancia a través de la mesa se sentía como un cañón de 1 milla de ancho. «Buenos días», dijo Elena, su voz fría y formal, sin ofrecer calidez. «Por favor, tomen asiento. Gracias por venir». Valeria se sentó colocando su costoso bolso sobre la mesa con aire de propietaria. «Por supuesto», dijo, su voz goteando una dulzura condescendiente. «Estamos felices de estar aquí. Estamos muy ansiosos por finalizar el plan y seguir adelante». Ya estaba gastando el dinero en su cabeza. Elena no sonrió. Abrió la carpeta color burdeos frente a ella. «Esta reunión», comenzó, sus palabras precisas y deliberadas, «ha sido convocada para revisar la ejecución y el estado actual del fideicomiso de la familia Vargas, específicamente en relación con las estipulaciones descritas dentro del documento». La sonrisa de Valeria vaciló por una fracción de segundo. La jerga legal no era la charla amistosa que había anticipado. Daniel se movió incómodo en su asiento. «Como saben», continuó Elena, «Daniel es el único beneficiario del fideicomiso. Sin embargo, ese estado es condicional». Pasó una página y deslizó una copia a través de la mesa hacia ellos. «Me gustaría llamar su atención sobre la sección 4, subsección B, la cláusula del legado familiar». Comenzó a leer la cláusula en voz alta, su voz haciendo eco en la habitación silenciosa. Leyó sobre integridad, sobre compasión, y sobre la absoluta e inquebrantable responsabilidad de cuidar a la próxima generación. Mientras hablaba, observé sus caras. La confianza triunfante en el rostro de Valeria estaba siendo reemplazada lentamente por una mirada de irritación confusa. Daniel simplemente parecía perdido. Las palabras no significaban nada para ellos. Eran solo ruido legal interponiéndose en su día de pago. Cuando Elena terminó, Valeria soltó una pequeña risa. «Eso es todo muy lindo, muy sentimental», dijo agitando una mano despectiva. «Carmen siempre fue la romántica. Pero ¿qué tiene eso que ver con el asunto práctico de transferir los activos del patrimonio?» «Tiene todo que ver con eso», dijo Elena, su voz convirtiéndose en hielo. «Como fideicomisario, el señor Vargas se ha visto obligado a evaluar si se han cumplido las condiciones de esta cláusula». Deslizó un segundo documento a través de la mesa. «Prueba A. Una declaración jurada de su vecina, la señora Ramírez, detallando múltiples instancias de observar a su hijo Mateo dejado desatendido afuera en clima inclemente por periodos prolongados de tiempo». Valeria se burló. «Oh, por favor, esa vieja entrometida. Está sola, inventa cosas». «¿Es así?», respondió Elena sin perder el ritmo.
deslizó un tercer documento. Prueba B. Un informe médico completo del Dr. Roberto Morales. Señala que su hijo está clínicamente bajo de peso y que sus análisis de sangre muestran niveles anormalmente altos de cortisol, una hormona directamente relacionada con el estrés crónico y la angustia emocional en los niños. La cara de Valeria comenzó a palidecer. Lo llevaste a un médico. Eso es una violación de nuestra privacidad. No autorizamos eso. Como abuelo y tutor de Mateo, el señor Vargas estaba en todo su derecho de buscar atención médica para un niño que creía que estaba en peligro, declaró Elena con calma. No esperó una respuesta. Un cuarto documento fue empujado hacia adelante. Ponastamuli. Prueba C. Un resumen financiero completo de sus cuentas bancarias y de tarjetas de crédito de los últimos 24 meses, solicitado por esta oficina. Muestra un ingreso total de aproximadamente $80,000 al año del salario del señor Vargas, contra gastos de más de $200,000 al año. El déficit, como saben, ha sido cubierto por regalos mensuales de Arturo. Regalos que pagaron esto. Golpeó el papel. Un Lexus de $70,000, una membresía en un club de campo, múltiples vacaciones, miles de dólares al mes en ropa de diseñador y restaurantes. Valeria estaba sin palabras ahora. Su máscara de superioridad se había hecho añicos, dejando solo un pánico crudo y feo. Daniel se había encogido tanto en su silla que parecía estar tratando de desaparecer en el piso. Y finalmente, Elena puso su voz baja y peligrosa. Prueba D. Se estiró y presionó un botón en un pequeño reproductor digital sobre la mesa, y luego sus propias voces llenaron la habitación. La voz de Daniel débil y vacilante, la de Valeria un susurro agudo y furioso en el fondo. Y luego, las palabras fatales de Daniel claras como una campana en la silenciosa sala de conferencias. Esta casa es nuestro principal activo. Es nuestro patrimonio. Estás poniendo en peligro todo nuestro futuro con todo este drama. El sonido de su propia avaricia, sus propias prioridades patéticas resonaron en las paredes. Vi cómo el último rastro de color se drenaba de la cara de Valeria. Parecía haber sido golpeada físicamente. Su boca se abrió y se cerró, pero no salieron sonidos. Daniel puso su cabeza entre sus manos, todo su cuerpo temblando. Habían entrado aquí como conquistadores. Ahora eran solo dos personas pequeñas y patéticas desnudadas y expuestas a la dura e implacable luz de la verdad. Elena presionó el botón de detener. El silencio que descendió fue absoluto. Era el silencio de una tumba. Estaban enterrados bajo el peso de la evidencia, bajo la verdad de sus propias almas feas. El silencio que siguió a la grabación fue el sonido más fuerte que jamás había escuchado. Era un silencio lleno de finales. El final de la arrogancia de mi hijo. El final de la avaricia de su esposa. El final de la vida que habían construido sobre una base de mentiras. Simplemente se sentaron allí, dos estatuas rotas en su ropa cara. Toda la lucha se había ido de ellos, dejando atrás nada más que las cáscaras vacías de su arrogancia. Elena dejó que el silencio colgara en el aire por un largo momento, permitiendo que todo el peso de sus acciones se asentara sobre ellos. Luego habló, su voz el instrumento tranquilo y final del juicio. Basado en la evidencia presentada aquí hoy, dijo, mirando directamente a Daniel, es la conclusión del fideicomisario, el señor Arturo Vargas, que usted está en incumplimiento profundo e irremediable de la cláusula del legado familiar. Hizo una pausa, dejando que la finalidad legal de sus palabras se hundiera. Por lo tanto, continuó, su voz sin dejar lugar a apelación. Le informo oficialmente que su estado como beneficiario del fideicomiso de la familia Vargas queda suspendido, indefinidamente. Valeria hizo un pequeño sonido ahogado, pero no tuvo la fuerza para formar palabras. Daniel ni siquiera se inmutó. Ya se había ido. Además, dijo Elena dando el golpe final y devastador. Según las instrucciones del fideicomiso, todos los activos contenidos en él, incluida la propiedad en la calle Maple,
serán liquidados inmediatamente y transferidos a un nuevo fideicomiso protegido. Hizo una pausa por última vez, sosteniendo sus miradas vacías. El único beneficiario de este nuevo fideicomiso será Mateo Vargas. El señor Arturo Vargas actuará como fideicomisario y administrará los fondos para la educación y el bienestar de Mateo hasta que cumpla 25 años. Estaba claro por sus expresiones en blanco y destrozadas que las palabras no se estaban registrando completamente. Entendían que habían perdido, pero no podían comprender la justicia elegante y perfecta del mecanismo. Por primera vez en esa larga y dolorosa reunión, hablé. Miré a mi hijo, no con ira, sino con un sombrío sentido del deber. «Déjame ponértelo claro», dije, mi voz firme y dura como la piedra. «Tienen 30 días para desalojar la propiedad. La casa se venderá. Las ganancias financiarán el futuro de Mateo». Me incliné ligeramente hacia adelante, asegurándome de que entendieran la finalidad de mis siguientes palabras. No recibirán ni un solo centavo. Eso fue todo. El último shock. El último hilo de esperanza al que podrían haber estado aferrándose fue cortado. Esto no era una negociación. Era un desalojo. Esto no era un acto de venganza. Era un acto de restauración. Era la ley de las consecuencias. Una lección que habían tratado tan desesperadamente de enseñar a su hijo, ahora visitada sobre ellos en su forma más pura. Era la promesa que le hice a mi esposa cumplida. Han pasado 6 meses desde ese día en la sala de conferencias. El silencio que siguió a nuestra salida fue el comienzo de una vida nueva y más tranquila. La casa grande y fría ha sido vendida a una nueva familia que espero la llene con más calidez que la anterior. El dinero, hasta el último centavo, es ahora la base del fideicomiso Mateo Vargas, una fortaleza de seguridad que protegerá el futuro de mi nieto mucho después de que yo me haya ido. Escuché que Daniel y Valeria se mudaron fuera del estado, a algún lugar del oeste. No sé qué están haciendo, y descubro que no paso mucho tiempo pensando en ello. Mi ira se ha desvanecido, dejando atrás solo una tristeza tranquila y persistente por lo que podría haber sido. Espero por su propio bien que encuentren su camino. Mi camino está aquí, en este pequeño apartamento iluminado por el sol que da a un parque. No es un lugar grande, pero es feliz. El aire está lleno del olor de mi cocina y el sonido de la risa de Mateo, un sonido que escucho más y más cada día. La mirada atormentada y ansiosa en sus ojos ha sido reemplazada por la chispa brillante y curiosa de un niño que se siente seguro. Está sano, está prosperando. Finalmente es libre de ser simplemente un niño. Justo ahora está sentado en la mesa de la cocina, mordiendo el extremo de su lápiz mientras se rompe la cabeza con un problema de matemáticas. Me mira, con un pequeño ceño fruncido de frustración en su cara. Camino hacia él y me siento a su lado, señalando un número en la página. Estás tratando de hacerlo todo en tu cabeza. Le digo suavemente. Intenta escribirlo, un paso a la vez. Así es como construyes cualquier cosa, campeón. Una pieza sólida a la vez. Él asiente, comienza a escribir, y un momento después, su cara se ilumina. «¡Lo tengo!», dice, su sonrisa tan brillante que podría alimentar a toda la ciudad. Lo entendió, y en ese momento, sé que vamos a estar bien. Mi esposa Carmen siempre solía decir que es fácil construir una casa, pero toma toda una vida construir un hogar. Durante mucho tiempo pensé que había fallado. Fallé en enseñarle a mi propio hijo esa lección, y nuestra familia se agrietó bajo el peso de su debilidad y la avaricia de su esposa. Pero ahora, mirando a mi nieto, me doy cuenta de que no he fallado. Simplemente me han dado una segunda oportunidad. Este no fue el final de nuestra familia. Fue el comienzo de un verdadero legado. Un legado no medido en valor de propiedad o cuentas bancarias, sino en momentos tranquilos como este, en amor, en dignidad y en la simple e inquebrantable promesa de un abuelo a su nieto. Y esa es una promesa que mantendré por el resto de mis días.
Esta historia es un poderoso recordatorio de que un verdadero legado familiar no se mide en dólares, sino en dignidad. Nos enseña que el deber de proteger a un niño de la negligencia supera cualquier obligación de mantener una paz falsa con aquellos que causan daño. La verdadera fuerza no reside en la confrontación ruidosa, sino en la acción tranquila y decisiva arraigada en el amor y la previsión. Muestra que a veces, el acto más profundo de amor es desmantelar una casa construida sobre la avaricia para construir un verdadero hogar fundado en la seguridad, la integridad y la promesa inquebrantable de poner a la próxima generación primero. ¿Alguna vez has tenido que tomar una decisión difícil para proteger a un ser querido? Comparte tu historia en los comentarios a continuación. Y por favor, suscríbete para más historias de justicia restaurada.